Desde la llegada de Johan Cruyff, el Fútbol Club Barcelona ha tenido un estilo de juego muy marcado. Son grandes los clubes internacionales los que en las últimas décadas han intentado copiar esa forma de jugar. Hoy con Agustín Peraita en Conociendo al Míster hablaremos acerca de ello y de su libro Espacios de Fase. Yo soy Luciano Candel y esto es La Pizarra del Entrenador. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conociendo al Míster. Hoy con nosotros tenemos a Agustín Peraita, entrenador UEFA Pro, autor del libro Espacios de Fase y que actualmente se encuentra como analista en la selección sub-16 de China. Agustín, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenido a la Pizarra del Entrenador. Muchas gracias. Desde la cena del Mister que tenía ganas de hablar contigo. Pues mira, saltamos de la radio a lo visual, a YouTube. Y nada, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos poder aprender contigo. Y bueno, vamos a hablar con Agustín acerca del juego del Fútbol Club Barcelona, acerca de cómo intentar jugar, o al menos qué es ese estilo de juego del Fútbol Club Barcelona del que siempre se habla. Entonces, Agustín, la primera pregunta es esa. Cuando hablamos del Barça, del Fútbol Club Barcelona, ¿qué es ese estilo de juego que se supone al que siempre se nos viene a la mente cuando nombramos ese club? Pues te voy a dar dos respuestas que son contradictorias. Venga. La primera, que es que muchos de los compañeros que han trabajado en el fútbol base del Barça te dirán que el modelo Barça es una mentira, Venga. que no existe como tal, que no existe una idea homogénea de entrenamiento ni de modelo de juego, etcétera, etcétera. Eso es una opinión, una vertiente de opinión de gente que ha estado dentro del club y ha trabajado ahí. Vale. Sin embargo, otras personas, en las cuales yo soy más afín y yo estoy más de acuerdo con ellas, te dirían que no existe un modelo Barça, pero sí que existe una filosofía Barça. ¿Y a qué me refiero con filosofía? Me refiero a que no intentamos reproducir unos, no se intentan, yo ya no estoy trabajando en el club, no se intentan reproducir una serie de comportamientos, sino lo que sí que se tiene son unos ideales sobre el juego, que tienen que ver con la iniciativa. Tener la iniciativa con balón y la iniciativa sin balón. Es decir, una iniciativa en la fase defensiva que es en pro de la recuperación y una iniciativa en la fase ofensiva que es en pro de construir ventajas. Seas cuales fueran, sean numéricas, cualitativas, cinéticas, socioafectivas, posicionales, sean cuales sean. No hay una receta para el bizcocho del Barça. No. Hay simplemente una filosofía de cocina para que cada chef con sus ingredientes, que son sus jugadores, puedan conjuntamente diseñar el pastel adecuado a cada momento de la formación y a cada grupo también. Y ese pastel, esos ingredientes del pastel, intentan desde toda la cantera del Fútbol Club Barcelona conjugarlos, o a lo mejor, como tú comentabas, dan esa pequeña posibilidad, esa pequeña apertura de mente para que cada entrenador pudiera incluir esos ingredientes. Porque yo imagino que, claro, como dices, lo importante es que al fin y al cabo el pastel sea el mismo para todos, pero cada entrenador tendrá que meter un ingrediente suyo, ¿no? Exacto, reincidiendo un poco en la respuesta anterior y dándole un poco de continuidad, completándola. Hemos hablado de que no existe un modelo Barça único de comportamientos pretendidos. Lo que sí que existe es una filosofía de comportamientos o de ideales sobre el juego, ¿no? de tener la iniciativa que hemos hablado. Y esos ideales se consiguen o se persiguen o se aproximan a ellos a través de no una metodología como tal y un modelo de juego, sino con una metodología que te ayuda a la interpretación común del juego. Es decir, no se va a intentar pretender que todos jueguen igual, pero sí que todos interpreten el juego igual. Es decir, que no todos en la misma situación realicen los mismos comportamientos, pero que todos entiendan la situación con el mismo lenguaje y con un poco la misma identificación de ventajas, desventajas y posibilidades. Entonces,
no estaríamos hablando de un modelo de juego, sino de un modelo de interpretación del juego, que es muy diferente a pesar de que puede parecerse mucho. Sí, no, desde luego. Y esa interpretación del juego, ¿cómo consiguen desde el club que los jugadores lo hagan? Porque claro, todos sabemos más o menos de lo que estás hablando, pero luego practicarlo, luego conseguir que el jugador lo entienda, interprete, valore, analice en cada momento de cada situación, de cada juego del partido, es difícil, porque claro, hay muchas situaciones y siempre son distintas, pero ¿cómo logran desde allí que al menos el jugador interprete de la mejor forma estas situaciones? Claro, yo te voy a dar mi opinión. Y mi opinión a respecto de esta pregunta es que es muy importante que el jugador esté abierto a cambiar de paradigma. O a cambiar de paradigma, no, a jugar directamente en un paradigma que está abierto a construir ventajas y que no tiene miedo de cometer errores. Es decir, el fútbol durante mucho tiempo se ha construido desde la lógica de los errores. Cada gol era fruto de un error del adversario. Entonces, tú lo que querías era evitar errores cerca de tu portería y aprovechar los errores cerca de la portería del adversario. Entonces, durante mucho tiempo, jugadores como yo, hace X años, nos educamos en esa lógica del juego, en ese paradigma. El Barcelona, a través de Cruyff y las revoluciones que han ido pasando después a nivel metodológico y a nivel táctico, ya sea con Guardiola o con el resto de profesionales del fútbol profesional y del fútbol base, ha ido construyendo un paradigma de comprensión, interpretación y juego. Entonces, por eso es tan importante que los jugadores que se contratan, ya sea para el equipo profesional o para los equipos de fútbol base, estén abiertos a ese paradigma. Ya no te digo que lo compartan, sino que estén abiertos a jugar desde ese paradigma. Los jugadores que estén cerrados a ese paradigma o que no consigan fluir en ese tipo de situación, que se bloqueen más que fluyan, van a ser los que pues sean disonantes, los que no consigan tocar al mismo ritmo que la orquesta. Entonces, para lo que es importante, lo que consiguen solo se consigue si los jugadores juegan dentro de ese paradigma o lo entienden o lo quieren entender desde ese paradigma. Los jugadores que por hábito, no por voluntad a veces, sino por hábito, están en otro registro de interpretación del juego o de fluir en el juego, pues son los que les cuesta más. Así que suma más jugadores que quieran entenderlo de esa manera y entrénalos de esa manera y ellos solos se van a autoorganizar para jugar de esa manera. Y eso que dices es muy cierto, porque también vemos como siempre muchas veces se dice que esos jugadores de la escuela del Barcelona, incluso el propio primer equipo, cuando pasan a otro club, es el mismo fútbol, a lo mejor es igual, ataque organizado es igual, juego combinativo, pero no es el mismo estilo o la misma interpretación del juego. Entonces, cuando un futbolista está trabajado y ha aprendido tanto en la escuela del Fútbol Club Barcelona, ¿puede luego llegar a salir y hacerlo igual de bien en otro sitio? Esa es la gran pregunta casi, ¿no? El hecho de ¿se forma para una idea o se forma para varias ideas? Es decir, igual que existen jugadores que tienen dificultades de ir de un paradigma al paradigma Barça, hay jugadores que tienen dificultades de ir del paradigma Barça a fluir en el resto de paradigmas. No fluyen Exacto. bien, no son, no desentonan, desafinan en otro tipo de paradigmas, ¿no? Entonces, hay muy buenos jugadores que consiguen jugar en los dos tipos de orquestas y hay jugadores que solo juegan bien hay músicos que solo van bien en un tipo de música. Y esta metodología a la hora de usarla en la escuela, en la cantera del Fútbol Club Barcelona, ¿crees que se puede llegar a implantar en otras escuelas? O a lo mejor es solo, como también comentabas antes, brevemente, esa convicción al jugador, ¿no? El hecho de conseguir que ese jugador lo quiera asimilar, pero luego al fin y al cabo vemos, como por ejemplo al menos aquí en España, muy pocas son las escuelas que intentan trabajar con esa misma idea o desarrollando un mismo pastel en todas las categorías. No sé desde tu punto de vista cómo crees que las demás escuelas deberían a lo mejor no copiarlo, porque al fin y al cabo cada uno tiene su propia idea, pero sí
intentar mantener un mismo ideal, una misma filosofía, ¿no? En cuanto a sus equipos. Claro, volviendo al tema, que no hay modelo, que desde mi perspectiva no existe un modelo Barça, que existe un modelo de interpretación Ujú. que el Barça ha ido desarrollando. Entonces, es heterogéneo, no es un modelo homogéneo. Los equipos juegan de diferentes maneras, usan diferentes ocupaciones del espacio, porque los jugadores son diferentes, porque como el eje vertebrador de esta manera de entender el juego, lo que lo hace diferente es que el centro del juego es el jugador. Ujú. No es el entrenador que decide cómo se juega, sino que es el jugador que decide, el jugador o el jugador como elemento vertebrador, porque hay muchos que vertebran el juego, van a ser los que condicionen el juego, y si se consigue optimizar a un jugador, optimizar en todas las estructuras, la condicional, la cognitiva, la coordinativa, en todas las estructuras vas a conseguir optimizar no solo el jugador, sino también el juego, porque él es un elemento sistémico del juego que va a generar cambios sistémicos, ¿no? Entonces, no sé si estoy respondiendo muy bien a tu pregunta, Sí, 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 sí. que era, ¿qué tienen que hacer otros clubes que quieran generar un modelo de interpretación del juego? Y Ujú. simplemente, eh, si es fácil, difícil, no te sabría decir. Ya. Seguramente se necesitará una cultura de club como la que se generó en el Barça a través de un liderazgo avasallador de Cruyff en los principios de los 90, que generó a embajadores después de su idea, ¿no? Ya fuese en el Ujú. fútbol base, ya fuese en el fútbol profesional, exjugadores, presidentes que rescataron ideas. Entonces, no, una persona solo no va a poder, o va a poder solo si consigue convencer a muchos otros, Claro. que consiguen convencer a muchos otros, y se genera como un cambio, una marea. Un director de metodología, o sea, el club de donde sea que intente fichar a un director de metodología para hacer jugar a sus equipos como el Barça, va a fracasar en el corto plazo, seguro, seguro, porque necesita de un cambio muy sistémico para que el elemento final, que es el jugador, se vaya a un paradigma diferente, o se coordinen, se autoorganicen en un paradigma diferente al que estaban acostumbrados. Ujú. Claro, por supuesto. Y bueno, también en tu libro de Espacios de Fase, imagino que hablarás acerca de esto, acerca de esos elementos del juego, y quería también preguntarte acerca de él, de qué podemos aprender en base al libro y cómo podemos aplicarlo también en nuestro día a día como entrenadores. Sí, mira, pues yo es el segundo libro que escribo. Escribí uno en 2015 sobre el Barça de Guardiola, hablando mucho del juego de posición desde la perspectiva de la priorización táctica. Y ahora en 2020 he lanzado Espacios de Fase, con la misma editorial, MC Sports. Y en este segundo libro trato de cómo evolucionó mi entendimiento del juego, mi interpretación del juego, después de entrar en el Fútbol Club Barcelona. Después de entrar en el Fútbol Club Barcelona, sobre todo por entrar en contacto con las ideas de Paco Seirulo, que es el creador de la teoría de los espacios de fase. Entonces, como el subtítulo del libro indica, es cómo Paco Seirulo cambió la táctica para siempre. Porque durante el libro se desarrolla, primero se introduce las ideas de Seirulo y las ideas sobre la metodología de Seirulo, pero sobre todo el grueso del libro es cómo Seirulo intenta cambiar la manera de interpretar el juego y generar un nuevo sistema de significados que nos permita a nosotros entrenadores alejarnos un poco del paradigma anterior y abrazar un paradigma en que se juega al fútbol para generar ventajas, no para evitar errores o aprovechar errores del adversario. Pues perfecto, pues nos quedamos con eso, Agustín, y nada más, no te robamos mucho más tiempo del que nos has prestado. Muchas gracias por estar con nosotros y habernos enseñado tanto acerca de ese formato, ese estilo o ese intento de idea de juego de la Escuela del Fútbol Club Barcelona, y de habernos enseñado tanto acerca de tu forma de entender lo que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Un placer, cortita y al pie, 10 minutos y lo tenemos hecho. Eso es perfecto. Muchas gracias, Un Agustín. abrazo. Hasta luego. Adiós.